Imagina que subes una montaña durante 20 años. Te esfuerzas, te sacrificas, pierdes fines de semana, pierdes tiempo, pierdes energía. Finalmente llegas a la cima y cuando observas el paisaje descubres algo devastador. Subiste la montaña equivocada. Ese es el drama silencioso de millones de personas. No están sufriendo porque no hayan logrado algo. Están sufriendo porque lograron algo que nunca quisieron realmente. Observa a un niño. Un niño pequeño puede pasar horas dibujando, cantando, inventando historias, construyendo cosas, haciendo preguntas. Tiene curiosidad, tiene espontaneidad, tiene vida, pero poco a poco empieza el entrenamiento. Le dicen, no hagas eso, no preguntes tanto, no seas raro, no sueñes, no pierdas el tiempo, eso no da dinero. Y así comienza el proceso, no de educación, sino de domesticación. Poco a poco el niño aprende algo terrible, que para ser aceptado debe parecerse a los demás. Y en ese momento nace el conformismo. Esta afirmación puede sonar dura, pero escucha con atención. La mayoría de las personas que te dan consejos no quieren que seas feliz, quieren que seas predecible, porque tu transformación los incomoda, tu crecimiento los confronta, tu valentía les recuerda sus propias renuncias. Por eso cuando alguien decide cambiar de vida, suele recibir críticas. No porque esté equivocado, sino porque está rompiendo un acuerdo invisible. El acuerdo de permanecer igual. Vivimos en una época donde el éxito se mide por cosas visibles. Dinero, seguidores, autos, casas, reconocimiento. Pero existe otro tipo de éxito, uno mucho más difícil de medir. Levantarte por la mañana con ganas de vivir, sentir entusiasmo por lo que haces, dormir tranquilo, mirarte al espejo sin sentir vergüenza. Eso también es éxito, y muchas veces vale más que cualquier cuenta bancaria. Hay personas encerradas en cárceles, y hay personas encerradas en oficinas. Hay personas encerradas entre cuatro paredes, y otras encerradas dentro de expectativas ajenas. La prisión más peligrosa no tiene barrotes. Tiene opiniones, tiene miedo, tiene costumbre, tiene resignación. Porque cuando una persona acepta una vida que no desea durante muchos años, deja de cuestionarla. Y cuando deja de cuestionarla, empieza a llamarla destino. Si nadie te juzgara, ¿seguirías haciendo exactamente lo que haces? Si nadie se burlara, ¿seguirías viviendo donde vives? Si nadie opinara, ¿seguirías trabajando en lo mismo? Si la respuesta es no, entonces quizás tu problema no es la falta de oportunidades. Quizás tu problema es que llevas demasiado tiempo viviendo para los demás. Hay personas que despiertan a los 20 años, otras a los 40, otras a los 70, y algunas nunca despiertan. La diferencia no está en la edad, está en el coraje, porque despertar significa admitir algo que duele. Significa reconocer que quizá has construido una vida basada en expectativas ajenas. Y eso requiere una enorme valentía. Pero también es el comienzo de la libertad. Millones de personas se están volviendo adictas a la comodidad, y ni siquiera lo saben. Toda decisión gira alrededor de una pregunta. ¿Qué me hará sentir más cómodo? Elegimos trabajos cómodos, relaciones cómodas, opiniones cómodas, rutinas cómodas, y poco a poco la comodidad deja de ser un refugio y se convierte en una prisión. Nuestros antepasados luchaban por sobrevivir. Nosotros luchamos por no sentir incomodidad. Nos molesta esperar, nos molesta fracasar, nos molesta que nos critiquen, nos molesta sentirnos ignorantes, nos molesta empezar desde cero, nos molesta perder, nos molesta sufrir. Y como nos molesta sufrir, dejamos de crecer. Nos hicieron creer que una buena vida es una vida sin problemas. Pero observa a cualquier persona extraordinaria. Ninguna tuvo una vida fácil. Ninguna. Las personas que admiramos no fueron moldeadas por la comodidad.
Fueron moldeadas por la resistencia, por los golpes, por los rechazos, por las derrotas, por los días en los que quisieron abandonar. Imagina dos semillas. Una permanece dentro de una caja de cristal. Temperatura perfecta, humedad perfecta, protección absoluta. Nunca enfrenta nada. La otra es enterrada, cubierta por tierra, oscuridad, presión, tormentas, frío, dolor. ¿Cuál se convierte en árbol? La protegida nunca crece. La enterrada sí, porque el crecimiento exige incomodidad. Cuando algo duele creemos que es una señal para detenernos, pero muchas veces el dolor no es una señal de retirada, es una señal de transformación. El problema es que vivimos en una cultura que idolatra la comodidad. Todo debe ser rápido, todo debe ser fácil, todo debe ser inmediato. Y cuando algo tarda, renunciamos. Aquí puedes desarrollar varios minutos. Habla de cómo la gente abandona relaciones, proyectos, sueños, empleos y metas porque esperan resultados inmediatos. Explica que el problema no es la falta de capacidad, es la incapacidad para tolerar la frustración. Otro paradigma. La mayoría cree que fracasar destruye. No, lo que destruye es interpretar el fracaso como identidad. Fracasar no significa que seas un fracaso. Perder no significa que seas un perdedor. Cometer errores no significa que seas inútil. Desarrolla la idea de la fórmula del conocimiento, pero llévala a la vida. Las cicatrices enseñan, las decepciones enseñan, las pérdidas enseñan, los errores enseñan. A veces una derrota enseña más que 10 victorias. Esta parte sacude bastante. Muchas personas están enojadas porque la vida no les dio lo que esperaban, pero la vida nunca prometió nada. No prometió justicia, no prometió comodidad, no prometió facilidad, prometió oportunidad, y son cosas distintas. Aquí puedes tomar la parte del texto donde Trump habla del exceso de elogios, no desde la crítica, sino desde la reflexión. El mundo actual nos repite, eres especial, eres increíble, mereces todo, pero nadie nos dice, tienes que construirlo. La autoestima sin esfuerzo se convierte en arrogancia. La autoestima construida mediante disciplina se convierte en confianza. Llegará. Un día nadie te apoyará, nadie creerá, nadie entenderá, nadie celebrará. Y ese día descubrirás si tu sueño era realmente tuyo o solo dependía de la aprobación ajena. Todo sueño exige algo: tiempo, paciencia, fracaso, crítica, incertidumbre. La pregunta no es ¿qué quiero conseguir? La pregunta es ¿qué estoy dispuesto a soportar? Algún día comprenderás algo. Las personas no se arrepienten de los riesgos que tomaron, se arrepienten de los que nunca tomaron. No lloran por las batallas que perdieron, lloran por las que jamás pelearon. No sufren por haberse atrevido, sufren por haberse quedado observando. Porque al final de la vida hay una pregunta que nadie puede evitar. ¿Elegí la comodidad o elegí vivir? Imagina que tienes 90 años y que por un instante puedes mirar hacia atrás. Observas cada decisión, cada oportunidad, cada miedo, cada excusa, cada vez que callaste cuando debías hablar, cada vez que renunciaste antes de intentarlo, cada vez que elegiste la seguridad por encima de tus sueños. Y entonces te haces una pregunta. ¿Viví la vida que quería vivir? ¿O simplemente viví la vida que parecía más aceptable para los demás? Porque al final nadie puede responder esa pregunta por ti. Ni tu familia, ni tus amigos, ni la sociedad, solo tú. Y la respuesta llegará tarde o temprano. Y esa pregunta vale más que cualquier fortuna. Porque una vida cómoda puede parecer segura, pero una vida cómoda también puede convertirse en la forma más lenta y elegante de desaparecer sin haber vivido jamás. Hay una pregunta que casi nadie se hace. ¿Quién decidió que la vida debía ser así? ¿Quién decidió que debías estudiar a cierta edad?
¿Quién decidió que debías tener éxito antes de cierta edad? ¿Quién decidió cuánto dinero es suficiente? ¿Quién decidió qué significa triunfar? La mayoría de las personas vive siguiendo un mapa que nunca dibujó. Y lo más curioso es que ni siquiera lo cuestiona. Corre, compite, se compara, se angustia, pero rara vez se detiene a preguntar, ¿esta carrera es realmente mía? Porque una cosa es perseguir una meta y otra muy distinta es perseguir una meta heredada. Muchas personas creen que están cansadas porque trabajan demasiado. No siempre es verdad. Hay personas que trabajan 12 horas al día y se sienten llenas de energía. Y hay otras que trabajan 4 horas y viven agotadas. ¿Por qué? Porque existe un cansancio físico, pero también existe un cansancio espiritual. El cansancio de vivir una vida que no te representa. El cansancio de fingir. El cansancio de sonreír cuando por dentro estás vacío. El cansancio de construir sueños ajenos. Ese cansancio no se cura con vacaciones, no se cura con descanso. Se cura recuperando el sentido. Observa las redes sociales. Millones de personas intentando parecerse a alguien, hablar como alguien, vestir como alguien, pensar como alguien, actuar como alguien. Y mientras más intentan parecerse a otros, más se alejan de sí mismos. La paradoja es brutal. La sociedad te dice que seas diferente, pero te castiga cuando realmente lo eres. Por eso tantos talentos mueren antes de nacer, porque tuvieron miedo de parecer extraños. Este paradigma sacude bastante. Algunas personas fracasan y despiertan, otras tienen éxito y se duermen, porque el fracaso obliga a cuestionarte, pero el éxito puede adormecerte. Puedes ganar dinero, puedes conseguir reconocimiento, puedes alcanzar metas y aún así sentirte perdido, porque el éxito amplifica lo que ya eres. Si estás vacío por dentro, el éxito no llenará ese vacío, lo hará más evidente. Imagínate que hoy recibes todo lo que has estado persiguiendo. Todo. Dinero, reconocimiento, prestigio, seguridad, todo. Y mañana despiertas exactamente igual de vacío. ¿Qué harías? La mayoría de las personas nunca se plantea esa pregunta, porque asume que la meta resolverá todos sus problemas. Pero muchas veces la meta solo revela problemas que ya existían. Hay algo admirable en quien empieza, pero hay algo aún más admirable en quien vuelve a empezar, después de equivocarse, después de perder, después de fracasar, después de ser humillado, porque volver a empezar exige algo que pocos poseen: humildad. La humildad de reconocer, me equivoqué. La ruta que seguía no era la correcta. Necesito aprender de nuevo. Y eso requiere más valentía que cualquier triunfo. La mayoría piensa que dejará un legado por lo que construyó. Pero muchas veces el legado más grande no es lo que hiciste, es cómo viviste, la manera en que trataste a otros, la manera en que enfrentaste las dificultades, la forma en que te mantuviste fiel a tus principios. Tus hijos quizá olviden tus ingresos, tus nietos quizá nunca sepan cuánto dinero tenías, pero recordarán tu carácter, recordarán tu ejemplo, recordarán quién eras cuando nadie te observaba. Tal vez la pregunta más importante no sea, ¿qué voy a lograr en esta vida? Tal vez sea, ¿en quién me voy a convertir mientras lo intento? Porque puedes alcanzar una meta y perderte a ti mismo. Puedes ganar una fortuna y perder tu paz. Puedes conquistar el mundo y abandonar tu alma. Y ninguna victoria compensa eso. Hay una pregunta que casi nadie se hace. ¿Quién decidió que la vida debía ser así? Hay algo curioso en los seres humanos. Pasamos años preguntándonos qué esperan los demás de nosotros, pero muy pocas veces nos preguntamos, ¿qué espero yo de mí? Porque existe una diferencia enorme entre vivir una vida admirada y vivir una vida auténtica. La primera puede darte aplausos, la segunda puede darte paz, y cuando llegue el final de tu camino, descubrirás que los aplausos duran segundos, pero la paz permanece. ¿Quién decidió que debías estudiar a cierta edad? ¿Quién decidió que debías tener éxito antes de cierta edad? ¿Quién decidió cuánto dinero es suficiente?
¿Quién decidió qué significa triunfar? La mayoría de las personas vive siguiendo un mapa que nunca dibujó. Y lo más curioso es que ni siquiera lo cuestiona. Corre, compite, se compara, se angustia, pero rara vez se detiene a preguntar, ¿esta carrera es realmente mía? Porque una cosa es perseguir una meta, y otra muy distinta es perseguir una meta heredada. Muchas personas creen que están cansadas porque trabajan demasiado. No siempre es verdad. Hay personas que trabajan 12 horas al día y se sienten llenas de energía. Y hay otras que trabajan 4 horas y viven agotadas. ¿Por qué? Porque existe un cansancio físico, pero también existe un cansancio espiritual. El cansancio de vivir una vida que no te representa. El cansancio de fingir. El cansancio de sonreír cuando por dentro estás vacío. El cansancio de construir sueños ajenos. Ese cansancio no se cura con vacaciones. No se cura con descanso. Se cura recuperando el sentido. Observa las redes sociales. Nunca en la historia habíamos tenido tantas formas de compararnos. Y sin embargo, nunca habíamos estado tan desconectados de nosotros mismos. Vemos la mejor versión de los demás y la comparamos con nuestros peores momentos. Vemos sus triunfos, pero no vemos sus miedos. Vemos sus sonrisas, pero no vemos sus noches de duda. Y así nace una ilusión peligrosa. La ilusión de que todos avanzan menos nosotros. Pero no es verdad. Todos están luchando batallas que no muestran. Millones de personas intentando parecerse a alguien, hablar como alguien, vestir como alguien, pensar como alguien, actuar como alguien. Y mientras más intentan parecerse a otros, más se alejan de sí mismos. La paradoja es brutal. La sociedad te dice que seas diferente, pero te castiga cuando realmente lo eres. Por eso tantos talentos mueren antes de nacer, porque tuvieron miedo de parecer extraños. Este paradigma sacude bastante. Algunas personas fracasan y despiertan. Otras tienen éxito y se duermen, porque el fracaso obliga a cuestionarte. Pero el éxito puede adormecerte. Puedes ganar dinero, puedes conseguir reconocimiento, puedes alcanzar metas y aún así sentirte perdido, porque el éxito amplifica lo que ya eres. Si estás vacío por dentro, el éxito no llenará ese vacío, lo hará más evidente. Imagínate que hoy recibes todo lo que has estado persiguiendo. Todo, dinero, reconocimiento, prestigio, seguridad, todo. Y mañana despiertas exactamente igual de vacío. ¿Qué harías? La mayoría de las personas nunca se plantea esa pregunta, porque asume que la meta resolverá todos sus problemas. Pero muchas veces la meta solo revela problemas que ya existían. Hay algo admirable en quien empieza, pero hay algo aún más admirable en quien vuelve a empezar. Después de equivocarse, después de perder, después de fracasar, después de ser humillado. Porque volver a empezar exige algo que pocos poseen: humildad. La humildad de reconocer, me equivoqué. La ruta que seguía no era la correcta. Necesito aprender de nuevo. Y eso requiere más valentía que cualquier triunfo. La mayoría piensa que dejará un legado por lo que construyó. Pero muchas veces el legado más grande no es lo que hiciste, es cómo viviste, la manera en que trataste a otros, la manera en que enfrentaste las dificultades, la forma en que te mantuviste fiel a tus principios. Tus hijos quizá olviden tus ingresos. Tus nietos quizá nunca sepan cuánto dinero tenías, pero recordarán tu carácter, recordarán tu ejemplo, recordarán quién eras cuando nadie te observaba. La vida no le pertenece a quien acumula más, le pertenece a quien se atreve más, a quien ama más, a quien aprende más, a quien cae y vuelve a levantarse. Porque el verdadero fracaso no es equivocarse. El verdadero fracaso es llegar al final de la vida y descubrir que nunca te permitiste ser quien realmente eras. Todavía estás a tiempo, todavía puedes cambiar, todavía puedes aprender, todavía puedes empezar de nuevo. No importa cuántos años tengas, no importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuánto tiempo hayas estado dormido. Lo único que importa es despertar, porque una vez que despiertas, ya no puedes volver a vivir con los ojos cerrados.